Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes por estar en este tiempo, en este momento, viendo este video. Es un tiempo donde tenemos que aprender la palabra del Señor. Tenemos que conocer mucho más. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle, primeramente, a que hablemos con nuestro Dios. Que le digamos, Señor, de todo corazón, que Él sea ministrándonos, que Él permita que aprendamos su palabra. Oremos al Señor, inclinamos la cabeza y oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos pedir tu misericordia en esta mañana. Queremos honrarte a ti porque tú eres bueno, Señor. Amén, Tú eres un Señor. Dios, Señor, Dios mío. Sí, Tú eres nuestro Padre celestial. Eres Dios, Padre. Por eso pedimos, Señor, tu dirección en esta mañana para aprender de ti, Señor. Para que tú nos des este conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los oyentes, Señor, a todos los que ven este video. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Efesios. Estamos hemos visto el capítulo 1 al 3, que es una enseñanza de la doctrina misma de la iglesia, su formación, cómo Dios tiene tanta misericordia en mostrarnos cómo Dios ha tratado con la iglesia hasta este momento, hasta el capítulo 3. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 4. El capítulo 4 es la manera práctica de andar de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, no va a olvidarse eso, queridos hermanos. Nosotros, ustedes, miembros de la iglesia, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Por eso en esta mañana vamos a continuar viendo a partir del capítulo 4, donde se nos muestra cómo debe caminar el cristiano. Vamos a ver antes, pero yo quiero compartir con usted una palabra que para nosotros es importante. Hablar de la el preconocimiento, la presciencia. Quiere decir conocer de antemano. Dios conoce de antemano todo lo que nosotros somos. Él por su presciencia nos ha llamado y nos ha conocido para que nosotros seamos parte de la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la presciencia o el preconocimiento, también estamos hablando de la misma presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Él conoce de antemano, Dios conoce todo lo que se va a determinar en cuanto a nosotros como personas, nuestro comportamiento, de tal manera que esa es la obra y la obra maravillosa de nuestro Dios. La presciencia es el hecho de que Dios conoce todo, Dios absolutamente sabe. Pero hay algo que tiene que quedar claro. Dios no hace que estemos de antemano, Él ya sepa quiénes se van a salvar o quiénes se van a perder. No, es importante entender que tenemos el libre albedrío para acercarnos a Dios. Dios conoce, ¿no? Dios nos hace el llamado por su conocimiento. Él dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él nos enseña de que nosotros debemos acercarnos a Dios, pero de todo corazón. Aprender de Él y saber y conducirnos según la obediencia que tenemos a nuestro Dios. Entonces, es importante que hablemos eso. Por eso, en el capítulo 8 de Romanos, vamos a ver un momento. Romanos capítulo 8, donde encontramos un pasaje que realmente nos hace meditar y dice lo siguiente. Romanos capítulo 8. La palabra del Señor es tan interesante, hermanos. El capítulo 8, versículo 28 al 29. 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los ha predestinado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, dice que Dios
ya nos conoció y Él sabe exactamente lo que tendríamos que hacer. Pero está en nosotros, está el libre albedrío de acercarnos, o tal vez a veces hay mucha gente que, habiendo sido escogida por Dios, no quiere acercarse a Dios. Lamentablemente eso es una realidad. Dios no obliga a nadie, tampoco fuerza a nadie, hermanos. El Señor quiere que nosotros libremente nos acerquemos a Dios. Entonces, con esto, hermanos, decimos de que Dios nos conoce. Dios sabe exactamente. Por eso, en el capítulo 4, cuando hacemos lectura, dice la palabra del Señor. Efesios, capítulo 4. El apóstol como que nos dice, miren, les estoy rogando. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, para nosotros es importante esta palabra, andar. Cuando esta palabra se menciona aquí, nos recuerda algo muy interesante, hermanos. ¿Cómo era tu andar antes de conocer a Cristo? ¿Cómo caminabas? Quizás no tenías el conocimiento de Dios, pero ¿cuál era tu andar? A tu libre voluntad, ¿verdad? Pero ahora tenemos que andar bajo los principios que Dios nos enseña en su palabra. Por eso la palabra de Dios, hermanos, para nosotros es el manual. Es el manual que nos instruye, el manual que nos dice, esto es así. Entonces ya quedamos en eso, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 4, 5 y 6, porque son 6 capítulos en esta carta, a partir del capítulo 4 vamos a ver cómo debe caminar la iglesia, qué cosas debe aprender, qué cosas debe conocer, porque hemos aprendido hasta el capítulo 3 de que la iglesia realmente tiene una enseñanza muy importante porque hemos recibido de nuestro Dios una enseñanza muy especial. Así que vamos a ir viendo las responsabilidades del cristiano. El cristiano tiene muchas responsabilidades. En primer lugar, tiene responsabilidad como denominación cristiana. Tenemos una responsabilidad de representar correctamente a Dios. Debemos siempre hacer que las cosas estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí se debe ver la conducta del cristiano, su responsabilidad. La responsabilidad viene de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza que recibimos. La doctrina nos enseña nuestro comportamiento también. Nos enseña cómo debemos ser como congregación cristiana. Por eso existen diferentes congregaciones cristianas, pero es importante que marquemos y demos un asentamiento correcto a lo que es la doctrina. Si no conociéramos la doctrina, hermanos, si no conociéramos la doctrina, el hecho de que nosotros tenemos que tener una motivación, pero teniendo una enseñanza bien clara cómo es nuestra conducta, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Pero nosotros, hermanos, siempre debemos marcar esta palabra, ¿no? Nosotros somos una congregación cristocéntrica. No estamos bajo ninguna manifestación de los hombres. Estamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. La doctrina viene antes del comportamiento. ¿Cómo te vas a comportar? Tienes que tener un parámetro de cómo es lo que estamos aprendiendo. Por eso es que cuando nos congregamos empezamos a meditar y decir, no, la vida cristiana es algo práctico. Es algo práctico, no es de memoria. La vida cristiana es algo práctico que nosotros todos los días tenemos que aprender. En el capítulo 3 de Efesios vamos a leer, por favor, el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. O sea, la iglesia es de Cristo, no es de los hombres.
La iglesia es de Cristo. En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra del Señor. La palabra de doctrina es importante en nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué te han enseñado? ¿Cómo debes conducirte dentro de la iglesia? ¿Qué cosas son importantes en tu vida? ¿Tú debes hacer lo que quieres dentro de la iglesia? No. En la iglesia existen ciertos parámetros para conducirnos. No podemos hacer más de eso, ¿no? Alguien puede decir, bueno, yo solamente voy y escucho y está bien. Se sale cualquier momento, camina y todo eso, ¿no? Porque la doctrina es algo que nosotros debemos respetar, debemos tener siempre el cuidado. Dios, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en lo que hemos aprendido, Dios nos ve correctamente. Dios quiere ver a las personas que sean personas que caminen correctamente delante del Señor. Entonces, así que para nosotros como hijos de Dios es importante el caminar del cristiano, ¿no? Porque el cristiano no solamente va a caminar, también va a tener algunas luchas, va a tener que enfrentar algunas cosas. Para eso tiene que estar uno preparado, ¿no? La conducta del cristiano es importante. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 4, lo primero que encontramos es el andar. ¿Cómo debes andar? ¿No? El andar del pasado, ¿cómo era en ti? El verso dice, no, ahora debemos caminar. Antes no teníamos humildad, no teníamos sencillez, no éramos humildes, tampoco éramos mansos, no había mansedumbre. Cualquier cosa uno ya se molestaba, pero ahora debemos ser humildes, porque dice el Señor, nuestro Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón tiene que ser humilde, el corazón tiene que ser manso. Soportándoos con paciencia, dice, los unos a los otros. Debemos soportarnos en la iglesia, debemos entender, pero para soportar tiene que haber humildad, hermanos. Si no hay humildad, difícilmente que uno pueda soportar a los demás. Dice, según nuestra vocación, la iglesia, hermanos, es para aprender algo bueno. Así como uno aprende en una profesión secular, aprende quizás a desarrollar lo que está aprendiendo, tiene que desarrollar, tiene que aprender. Así también, hermanos, nosotros en la iglesia tenemos que aprender lo que es correcto. Por eso, hermanos, en esta mañana yo le exhorto, le animo. Hermano, usted no está de vacación en la iglesia. La iglesia no es un lugar de descanso. La iglesia es para aprender, para conocer, para que usted se desarrolle correctamente, para que los demás vean el testimonio claro y correcto de nosotros dentro de la iglesia. Uno puede hacer cualquier cosa, puede decir, bueno, yo soy así, a mí me gusta hacer esto. No, en la iglesia hay un orden. No, en la casa también hay un orden, ¿verdad? Usted no puede en su casa hacer lo que quiere. Ahí están los papás para decir, hijos, esto vamos a hacer, esto se tiene que hacer. De la misma manera en la iglesia, a veces los responsables, las personas que han sido delegadas por el Señor, ¿no? Como el pastor, quizás están también los maestros, está el evangelista, está el profeta, está el apóstol que está sobre todo, guiándonos a que tengamos correctamente una buena relación nosotros como hijos de Dios. Con humildad, dice el verso 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Hay que soportarse con paciencia. Somos diferentes, hermanos. Tenemos quizás hasta un carácter diferente, cada uno de nosotros. No hay una persona que sea igual. Eso tenemos que tener en cuenta, hermanos. Alguien puede decir, yo quisiera parecerme, por decir, a un predicador X. Quisiera parecerme, yo quiero aprender de tal hermano.
me agrada lo que enseña. Sí, hay un solo hermano. Por decir, hermanos, por mencionar, decir, hermanos, hay un solo Pablo. No puede haber varios Pablos, ¿verdad? Tampoco puede haber varios Apolos. Tampoco puede haber, hermanos, por decir un hermano que enseña, que ministra la palabra del Señor. Decir, hermanos, yo quiero aprender y quiero ser igualito. Yo predico, si quisiera que me escuche, yo predico igual. No. Mentito. Cada uno tiene una característica especial. Así que el andar debe ser práctico del creyente. Es importante que nosotros podamos entender esto, que lo que creemos, hermanos, lo que hemos aprendido, esto es lo que vamos a hacer y lo que somos en la iglesia del Señor. El apóstol dice, yo soy prisionero del Señor, el aprendido porque, ¿cómo era él? El apóstol Pablo era perseguidor de los cristianos. Él quería poner preso a los cristianos. Pero ahora él dice, ahora yo soy el preso de Cristo Jesús. Ahora yo aprendo de lo que Dios me enseña. Él físicamente también era preso en Roma, ¿no? Estaba preso, estaba en la cárcel. Y él aprendió mucho realmente a entender cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ir a Filipenses, por favor, en el capítulo 3 de Filipenses, los versículos 8 al 11, dice. El apóstol Pablo dice todas estas cosas de su vida, de su persona. Pero, dice el verso 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Él era perseguidor. Seguramente tenía orden del Sanedrín, de los sacerdotes, de que debería perseguir a los cristianos. Pero cuántas cosas eran para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo lo que él hacía antes, dice, no tenía sentido. De la misma manera, nosotros en este tiempo decimos, todo lo que yo hacía antes me iba de hacer diversiones y todo eso, es pérdida, porque no tiene sentido. Ahora que conozco a Dios, las cosas que estaba cometiendo, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y es fuerte lo que dice después, ¿verdad? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sirve. Todo lo que hacía antes no sirve. No tiene sentido. Uno dice, dice, no, las cosas que hacía antes me divertía, hacía cosas, y a veces hasta ofendía y me sentía incómodo, dice. Y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia. Ya no mi propia justicia, no decir, esto me gusta a mí, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios, dice, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El cristiano, hermano, se identifica plenamente y dice, Señor, ahora te pertenezco a ti. Tú eres el Señor de mi vida. Así que dice, solícitos, en el Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para nosotros es muy importante, hermanos, la unidad en la iglesia, la unidad de Cristo. La iglesia es una sola. La iglesia no tiene diferentes Cristos, ¿verdad? Así que la iglesia, hermanos, donde se encuentra el cristiano, en el lugar que se congrega, hermanos, tiene que buscar siempre la unidad para ser delante del Señor. El llamado es único, ¿no?
Si nosotros vemos, hermanos, dice que es importante que entendamos eso. El llamado es único. No hay doble llamado. No dice el Señor, te llamo esta vez, después te llamo otra vez. No. En el capítulo 3 de Filipenses, verso 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, dice el verso 3, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay que olvidar eso, hermanos. Tenemos una meta que cumplir, una meta que desarrollar. Crecer espiritualmente. Amén, sí. Conocer más de Dios. Amén, sí, sí. Consagrar nuestra vida. Sí, Señor. Tener una vida diferente. No, ya no el mismo. Si antes me gustaba hacer esto, quizá mucha gente diga, pero yo me iba a divertir, iba hasta tomar, me servía con mis amigos. Esas cosas no son buenas, dice Dios. No es bueno que tú destruyas tu vida, te destruyas personalmente. Ahora que tienes a Dios es diferente. Así que es importante eso, ¿verdad? En segunda de Timoteo, a ver, leamos en segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice el apóstol, nos habla muy interesantemente. Dice, Cristo Jesús nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo. El llamado que Dios nos ha hecho es santo. Amén. No conforme a nuestras obras. Eso hay que entender. Dios no nos ha llamado por ser buenitos o por hacer las cosas bien. No, pero yo soy buena gente. No, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, la gracia, la misericordia de Dios, hermano. Dios nos llamó por su gracia, por su amor, por su perdón. Vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 3, verso 1 de la palabra del Señor. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el apóstol principal, diremos, hermanos, porque Dios también ha delegado, y vamos a ver más adelante en este capítulo 4 de Efesios que estamos leyendo, cómo Dios, por el Espíritu Santo, ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay un orden interesante. Ellos están puestos para edificar la iglesia. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero continuemos haciendo lectura de lo que estamos viendo en Efesios en el capítulo 4. Debemos guardar la unidad en espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Qué interesante, hermanos. Aquí Dios nos manifiesta de una manera muy especial. Con que fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. El verso 5, hermanos, quizás es un verso que nos hace meditar. En primer lugar dice que siempre debemos tener humildad. Debemos ser, ¿qué es la humildad? Es el primer paso para la unidad. Hermanos, las personas humildes, solamente las personas humildes, sencillas, van a comprender a los demás y querer ser uno solo en Cristo Jesús. Con humildad, con mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Unirnos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. En un mismo espíritu, que todos pensemos, seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Que nadie piense otra cosa, que solamente aprendamos lo que Dios nos dice. Por eso, qué lindo es, hermanos, cuando de alguna forma tú tienes que ausentarte a otro lugar, tienes que ir a otra ciudad, por decir, por algún motivo de viaje o trabajo o actividad, y encuentras un grupo de hermanos que están alabando en ese lugar. Te acercas, hermanos, no hay diferencia. Es lo mismo. Y dices, aquí me siento también en casa, porque mis hermanos, donde yo me congrego, en tal lugar, y aquí es lo mismo. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo. Amén. Se habla, se predica lo mismo, se enseña lo mismo. Esa es la doctrina. Eso es importante, hermanos. Qué importante es, hermanos, que podamos sentirnos en la misma, estar en el mismo molde del Señor. Amén, Señor. Por eso dice, en una misma esperanza, un cuerpo, un espíritu mismo. Porque qué lindo es, hermanos, decir, hermanos, estamos en el mismo espíritu. Familia de Dios, familia de Cristo. Amén, Señor. Recuerdo de un hermano en un encuentro, en un retiro que tuvimos. El hermano, cuando nos vio, él era de otro país. Cuando nos vio, nos dijo, familia de Dios, mi familia ha llegado. Amén. Qué diferente, hermano. Qué diferente es sentirse así, en familia, hermano. Hermano, venga, hermano. Usted es mi familia. Usted es mi hermano en Cristo Jesús. Venga, lo llevo a mi casa, le llevo a mi hogar. Lo voy a presentar a mi familia, voy a presentar a mi esposa, a mis hijos. Venga, hermano, pase, hermano, tome asiento. Y su familia igual, hermano, qué lindo. No nos conocíamos. Habíamos ido quizás hasta de otro país. Pero cuando nos encontramos, hermanos, nos abrazamos. Ellos comparten, nos dan un alimento, nos comparten. Uno se siente feliz, se siente Amén, cómodo. Señor. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos siempre humildad. Nuestro comportamiento debe ser, dice, con mansedumbre. Amén, Señor. Debemos tener un comportamiento, hermanos, sencillo, no prepotentes. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29. A ver, veamos, hermanos. Mateo 11, versículo 29. Hermanos, me agrada mostrarle la palabra del Señor. Por eso le menciono, le llevo, empiezo a buscar delante de usted para que usted diga, está la palabra de Dios. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero eso, ¿dónde vamos a encontrar? Cuando hay unidad, cuando somos uno en Cristo Jesús. Pero hay algo que tenemos que entender, hermanos. Hay diferentes enseñanzas. Lamentablemente hay diferentes posiciones, hasta podemos decir posiciones doctrinales. Y no es lo mismo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos basemos en lo que Cristo Jesús nos enseña, lo que la palabra nos enseña. En la palabra de Dios nos dice las cosas que debemos hacer correctamente. Y ya vamos a ir bien. En el capítulo 5 vamos a ver muchas cosas interesantes. Cómo debemos ser en Cristo Jesús. Cómo debe ser nuestra naturaleza. Antes, cuando no teníamos a Cristo,
Nuestra vieja naturaleza, hacíamos lo que queríamos, pero ahora ya no. Amén, Señor. Si hemos aprendido de Cristo, dice, debemos aprender correctamente y debemos conducirnos de esa manera. Debemos ser siempre tolerantes, tener paciencia. Debemos ser tolerantes. A veces, hermanos, de pronto nos encontramos bajo fuego. Hermanos, debemos tener cuidado. Soportándoos, dice. El control, hermanos, debe ser importante. Debe llevarnos a una verdadera comunicación con los demás. Y debemos hacerlo en amor. Primera de Corintios 10:12. A ver, veamos. Primera Corintios 10:12. Hay cosas muy, muy bonitas en la palabra de Dios que nos respaldan. Dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no cae. No. Entonces, es importante, hermanos, tener ese cuidado. Así que el que piense estar firme, mire que no cae. Para nosotros eso es importante. Es de mucha importancia. Dios hizo la paz, miren, hermanos, qué lindo, ¿no? Dios hizo la paz entre judíos y gentiles en la iglesia del Señor. Un judío llega, hermanos, y dice: yo soy cristiano porque tengo a Cristo mi Señor. El cristiano también dice: yo también tengo a Cristo, Él es mi Señor. ¿Somos hermanos? Somos. ¿Tenemos la misma enseñanza? Tenemos la misma enseñanza. Eso es importante. Eso es importante en decir. Así que podemos alabar. ¿Usted quiere alabar al Señor? Alábele al Señor. Yo también, Amén, a su lado estoy. Entonces, eso es importante. Hermanos, cuando hay esa unidad espiritual, nunca nos podrá separar del cuerpo de Cristo. Debemos guardar la unidad en la iglesia. En la iglesia tenemos diferencias. Hay diferencias sociales. Hay personas que quizás son personas que están más tranquilas. Hay otros que no tienen. Pero la unidad debe ser igual. Uno no puede mirar al que tiene, decir: uy, que tiene mucho, yo no tengo. Tampoco el que tiene mucho puede decir al que no tiene: no, con él no me meto. Si hay unidad, si hay humildad, si hay mansedumbre, nos vamos a soportar. Ninguno tiene que salirse del marco, ¿no? Tiene que haber sencillez y humildad. Porque hay también, ocurre, hermanos, que de pronto hay personas sencillas, personas quizás humildes, pero hay un orgullo dentro de ellos. Hermano, sí, pues, no, muchas gracias, yo está bien nomás. No. Tiene que haber comprensión, tiene que haber realmente eso de estar juntos. La unidad sí que, hermanos, existen diferencias. Hay diferencias de grupo, hay diferencias de personas que somos exclusivos aquí. No. Debemos siempre estar juntos, no debemos permitir, porque ¿qué dice el Señor? El cuerpo tiene muchos miembros y los miembros son útiles, son necesarios. Pensemos un momento. Yo no le puedo decir a mi mano: no te necesito, mano derecha, solamente mi mano izquierda o solamente mis ojos. Todo es necesario en el cuerpo de Cristo. Por eso debemos estar juntos. Pero la palabra de Dios dice que estamos unidos por las coyunturas. Mis dedos no están separados de la mano. Tampoco la mano está separada del brazo.
Tampoco está separado el brazo del codo, ni del hombro, tampoco del tórax. O sea, todos estamos juntos. Si hemos entendido lo que realmente Dios nos dice que seamos, ¿verdad? Hay diferencias, pues esas son las diferencias. La mano, los dedos no son igual que la palma, o es, no es. No. Tampoco podemos decir, no, oído no. No, el oído es innecesario. Tiene una función específica en la iglesia. Es para escuchar la voz de Dios, el oído. Los ojos para ver las cosas de Dios. Por eso es interesante, debemos meditar en eso y decir, mis hermanos tienen este don que Dios les ha dado. Amén. Ellos tienen esta característica y los necesito. Así que nos necesitamos, hermanos. Debemos, hermanos, estar siempre juntos en la iglesia, en la familia, en el trabajo. La unidad espiritual, hermanos, es preservar el amor de Dios. La unidad espiritual es preservar el amor de Dios, el perdón, la fe. Así que nosotros, hermanos, depende de nosotros cómo debemos conducirnos. Lo importante en nuestra vida cristiana, practicar la humildad. Por eso dice el verso 5, volviendo a Efesios, vamos a ver en Efesios, estamos viendo, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 5. Tenemos un solo Señor, no tenemos varios señores. Y ese Señor es Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Gracias. Una fe, no hay diferentes fes. Uno dice, no, a mí él tiene fe en eso, este otro también tiene fe en eso. No. Nuestra fe es en nuestro Señor Jesucristo, nada más. No, pero él cree en eso, también cree. No, eso ya es de la persona, porque solamente debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a quedar aquí en el verso 5 para continuar, hermanos, y vamos a estar viendo. Es importante que entendamos que tenemos un solo Señor, Amén. una fe, un bautismo. Ya vamos a hablar también de lo que es el bautismo. El bautismo será el bautismo en agua, que se menciona aquí, el bautismo del Espíritu. Ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a agradecerle a Dios por ese tiempo que Dios nos regala y nos permite tener esta comunión. Pero no hay que olvidar, Dios nos exhorta a la unidad. Debemos tener un especial cuidado en la unidad, la humildad, la paciencia y la tolerancia. Ahora, ¿cómo debemos desarrollar la unidad? A través de los dones que Dios nos ha dado. Cada miembro es útil en la casa del Señor. Vamos a agradecer a Dios, queridos hermanos. Vamos a decirle, Señor, muchas gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú nos permites entender y aprender de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toda la bendición, Señor, y la honra para ti. Dios mío, gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Cuidas de mis hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y va a ser hasta el día de mañana que vamos a estar aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Amén. Amén.